información. Ya. Bueno, vamos a ver la NIC 1 de la presentación, que es bastante pequeña, así que no nos vamos a demorar tanto, ¿cierto? Donde se ve, ¿cierto?, cómo afecta el coronavirus a las auditorías de los estados financieros. Entonces, aquí hay una carta, ¿cierto?, donde se informa que lo que al inicio las organizaciones de auditores solo pensaban que era un riesgo, pronto se había transformado en una crisis, ¿ya? Y esto fue, ¿cierto?, cuando ya terminó el año 2019 y estaban auditando el año 2019. ¿Por qué se transformó en una crisis? Porque hubieron efectos adversos en las empresas. Por lo tanto, los procesos de auditoría han tenido que adaptarse, dice, a una serie de posibles impactos. Si nos recordamos esa fecha, estábamos recién con la pandemia, no pensaron que iba a ser tan grande como ha sido, y si nos fijamos, se ha extendido ya por 2 años, y esperamos que el próximo año esté todo normal, ¿ya? Pero eso implica que las auditoras tuvieron que adecuar, ¿cierto?, sus procesos, adecuar, ¿cierto?, identificar nuevos riesgos, adaptar procedimientos, etcétera, ¿cierto?, para saber si sus clientes iban a seguir o no operando. Tenían que determinar si la empresa iba a continuar o no en marcha, ¿ya? Entonces, algunos de los efectos que dicen que se evaluarán frente al COVID, era ver si la empresa tenía la capacidad o la habilidad de seguir como empresa en marcha. Ustedes saben que la empresa, cuando no continúa en marcha, está en riesgo de quiebra, de término de giro, etcétera, y tiene que cambiar su modalidad de medición. Si algo se está vendiendo o se está valorizando seguramente al costo corriente, se tendrá que hacer al costo histórico, etcétera. O sea, tratan de poder salvar lo más que puedan de la empresa, entonces bajan los criterios. Si algo lo tenían, una inversión que estaba como un gasto que iba a amortizar en más cantidad de años, y lo tenían activado, una reinversión de algo, simplemente si se cierra la empresa por empresa en marcha, se transforma en un gasto completo inmediatamente, no a través de 4 o 5 años como permite la norma, porque la norma permite que se amorticen hasta máximo 6 años, ¿cierto?, o menos cuando la empresa está proyectada para menos, pero eso se ocupa cuando la empresa está funcionando con la hipótesis de negocio de empresa en marcha, o sea, cuando está funcionando pensando que todo está bien y va a continuar estando bien. Entonces ahí podemos invertir, ¿cierto?, en una construcción de algo, adecuar algo para que funcione para la necesidad de la empresa, y lo van amortizando de a poco y tirándolo a gasto, ¿ya? Pero si producto del COVID, por ejemplo, la empresa tiene que cerrar, eso no puede activarlo y tirarlo a gasto de a poco, esperar 6 años. Lo va a tirar inmediatamente a gasto ese mismo año. Y probablemente la empresa cierre, haga término de giro o quiebre, ¿ya? Esa es la importancia que tiene la empresa en marcha, ¿ya? Por lo tanto, se cambian criterios, se cambian bases de medición, etcétera, ¿ya? Entonces, la NIC 1 lo que hace, ¿cierto?, es darnos indicaciones, y ese es su objetivo, es establecer bases para presentar y preparar los estados financieros con propósito general. ¿Por qué lo hace así? Para asegurar que todos, cuando preparan los estados financieros bajo la NIC 1, si todos los preparan bajo las mismas bases, podrán compararlos, ¿ya? Esto es con el fin de asegurar, ¿cierto?, que sean comparables con los de la misma empresa de periodos anteriores o con los de otras entidades, a lo mejor del mismo rubro, de la competencia, como decían ustedes. Chicos, igual pueden participar y hacer alcances, preguntar dudas, qué sé yo. Cuando hablamos del alcance de esta NIC 1, nos dice que una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general, y los va a preparar conforme a las normas que entregan, a estas normas entregadas, a estas normas internacionales que nos entregan, ¿cierto? Y en otras NIF se establecen requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar para transacciones y para otros sucesos. Pero en esta solamente se va a aplicar la NIC 1, ustedes la van a mirar, ¿cierto? Y la van a aprender y la van a entender, porque es importante cuando tengan que preparar y presentar estados financieros con propósito de información general, ¿ya? Ahora, algunas definiciones. ¿Qué se entiende con estado financiero con propósito general? Es cuando la empresa, ¿cierto?, siguiendo las normas y las indicaciones de la NIC 1, ¿cierto?,
y de cada una de las normas anteriores que de una u otra manera están incluidas, ¿cierto? Nos dice que con estos estados financieros de propósito general cubren las necesidades de usuarios, pero en forma general, no en forma específica, ¿ya? Entonces pretenden cubrir las necesidades de estos usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que van a tener estos usuarios? Información de tipo general, o sea, si aumentó o no aumentó la rentabilidad del patrimonio, la cantidad de acciones, cómo fueron los ingresos y las ventas, cosas generales que van a estar en el balance y que todos tienen acceso, ¿ya? Ahora, todos las necesitan para diferentes cosas y seguramente con diferente profundidad de detalle, pero eso no tienen acceso al detalle, ¿ya? Solo a la información general. Ese estado financiero con propósito general. Ya la empresa, en cambio, que tiene, porque tenemos cierto que estos estados financieros los ven usuarios internos y externos, para los externos no van a tener más acceso que a los estados financieros con información de propósito general, pero los internos de la empresa, ellos sí pueden pedir cuadros, detalles, resúmenes, ¿cierto?, de lo que ellos necesitan, porque son de la empresa. La normativa no entrega, no exige que se entregue información adicional a las otras empresas o a las otras instituciones. Entonces tenemos usuarios internos que la pueden ocupar, ¿cierto? Que son la gerencia, los departamentos de finanzas, qué sé yo, de proyectos, etcétera. Y tenemos, ¿cierto?, a los usuarios externos, que son los prestamistas, los inversionistas, todas las instituciones financieras, ¿cierto?, los trabajadores de la empresa, que a ellos se les van a entregar los estados financieros con propósito general, no se les va a entregar información detallada, ¿ya? Ahora, de repente hay en las negociaciones colectivas, hay sindicatos que a veces acceden a la información detallada porque a veces por su mismo puesto de trabajo tienen acceso. Pero si no, ellos tendrían solamente, en el caso de trabajadores normales, ¿cierto?, acceso a la información de tipo general, ¿ya? ¿Qué significa que algo sea impracticable? La norma dice que cuando se aplica, se exige un requisito, pero la aplicación de este es imposible, es cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Y en ese caso va a revelar que aplicar ese método es impracticable, lo tiene que revelar en las notas explicativas, ¿ya? Ahora, otra definición que vamos a encontrar en la NIC 1 es la materialidad o la importancia relativa. ¿A qué se refiere esta materialidad? Material o materialidad en este caso no estamos hablando, chicos, del material de hacer algo, sino que se habla que es materialidad porque es importante, ¿ya? Entonces, ¿cuándo algo es importante? Cuando la información es material o tiene importancia relativa, ¿ya? Es cuando se espera razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros puedan tomar, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros si estamos frente a una información que es material, ¿cierto? O inmaterial, es pensando que si esa información se omite, lo más probable es que se tomen decisiones equivocadas. Entonces, cuando la información tiene la capacidad de influir en las decisiones económicas que va a tomar la empresa, esa información es material, tiene importancia relativa. Por lo tanto, deben considerarla y debe estar. Si no está, van a tomar decisiones equivocadas y obviamente que en ese caso, si se omite esa información que es material, también va a afectar, chiquillos, a la presentación del estado financiero porque uno de los objetivos también es que sea una representación fiel y al faltar eso, está afectando a la representación fiel también. Ya, los estados financieros. La finalidad de estos estados financieros es que constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Esto es un poco lo que nosotros decimos es la representación fiel de la situación financiera de la empresa. Por lo tanto, si falta una información que es material, ya no se está cumpliendo esto tampoco. Y esos estados financieros no van a servir para tomar buenas decisiones, ¿ya? Pueden inducir error.
Ahora, el objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivos de una entidad. Y esta información que entrega debe ser útil a una amplia variedad de usuarios para que ellos tomen decisiones de tipo económico, ¿ya? Para que tomen las decisiones de tipo económico en forma correcta, debe ser completa la información, o sea, debemos ver que sea información útil y que cumpla las cualidades, ¿cierto?, que debe tener la información financiera. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Conjunto completo de estados financieros. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos una vez al año, ¿ya? Pero los demás están obligados, ¿cierto?, a hacer trimestralmente, ¿cierto?, un estado financiero a la CMF. Los que están obligados. Tenemos que el conjunto forma un estado de situación financiera al final del periodo, un estado del resultado y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujo de efectivo del periodo y las notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otras informaciones explicativas. Información comparativa con respecto al periodo inmediatamente anterior, y ahí sale que lo pueden ver en los párrafos 38 y 38A del ANIC 1. Y un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior, cuando una entidad aplique una política contable, esto no tiene, disculpen, y un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediatamente anterior. Cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o haga una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros de acuerdo con los párrafos 40A o 40D. Bueno, aquí están dando el conjunto completo, pero cuando lo hacen comparable, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, un estado de situación financiera, un estado de resultado, un estado de cambio en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo y las notas explicativas. Ese es el conjunto de estados financieros básicos que debe tener la entidad. Ahora, cuando la entidad lleva más tiempo, a final de año además tiene que acompañar, ¿cierto?, otro estado de situación financiera de cuando empezó, para que comparen, así estaba cuando empezó en el año, el 1 de enero, que significa que es el del 31 de diciembre, y el 1 de enero estaba con esta situación y el 31 de diciembre terminó con esta. Entonces ahí hace un estado de situación, presenta el del primer periodo anterior, ¿ya? Para el comparativo. Profesora, esos párrafos que dicen ahí son de la norma. Tienen que ser de la NIC 1. Ya. De todas maneras, es importante más entender la norma porque como se están siempre adecuando, de hecho en este mismo, disculpen, voy a dejar de grabar para que no salga tan largo. Cuando en esta misma presentación hay un video de que hay proyectos, y eso está en abril del 2020, de que están haciendo proyectos para hacer nuevos cambios, ¿ya? Pero en general se sirve de referencia a esos párrafos para que los vean en la normativa. Continuamos. La hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar estos estados financieros, la gerencia va a evaluar la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Esto yo creo que ya lo entienden con lo que de la pandemia que vimos al principio, que antes un poco lo memorizaban, pero no entendían lo que significaba la hipótesis de negocio en marcha. No sé si ahora tienen dudas. De hecho, cuando una empresa no va a continuar en marcha, ya no está obligado a seguir las normas internacionales, porque esto está
hecho para las empresas que actúan bajo la hipótesis de negocio en marcha. Ya, el otro principio postulado básico, aparte de la empresa en marcha, es el devengo, que significa que la entidad va a elaborar sus estados financieros, ¿cierto?, utilizando la base contable de acumulación o devengo. ¿Pero a qué se refiere esto? Esto se refiere a que cada vez que ocurre un hecho económico lo deben registrar. A eso se refiere el devengo, que las cosas, los hechos económicos se registran cuando ocurren, ¿ya? No registro intenciones, no registro proyectos que tengo en la cabeza y que aún no los hago efectivos, sino que lo que yo he hecho, el devengo, se tiene que haber devengado, ¿ya? Por ejemplo, cuando las empresas venden, hacen una factura independientemente de que les cobren, que siempre el devengo lo asocian a eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo asocian a eso? ¿Por qué creen ustedes? Que dicen, no, es que si me paga es venta y si no me paga lo voy a registrar cuando me paguen. ¿Está bien eso? Eso no corresponde, ¿cierto? Entonces lo que nos dice es que cuando ocurre el hecho económico, que fue la venta, por ejemplo, el caso que estamos viendo, debe registrarse independientemente de la fecha de pago o de que se pague o no se pague, ¿ya? Y es por eso que tenemos las ventas al crédito, ¿cierto? Porque se devengó igual. Lo que no se ha hecho es cobrar, pero igual se devengó la venta, el hecho económico existió. Entonces, en la base de acumulación o devengo se refiere a que se debe reconocer el derecho, ¿ya? Ocurrió el hecho, hay que registrarlo. Identificación de los estados financieros. Bueno, ahí debe ir el nombre de la entidad o la forma de identificación de la misma, los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo precedente, si es que hubo algún cambio. Ahí va a ir el nombre, el RUT, qué sé yo, todos esos datos. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha de cierre del periodo sobre la que se informa o el periodo cubierto por el juego de estados financieros, la moneda de presentación, como se define en la NIC 21, y el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. Eso deben identificarlo, ¿cierto?, cuando hagan los estados financieros. Profe, Aquí, todo eso es como al inicio, como una especie de información, antes de sí, empezar a hacer la... antes de hacer el estado financiero, usted tiene que saber todo esto, sí. Ahora nos dice cuáles son los estados financieros que tenemos que presentar, ¿cierto? Y que preparar. Entonces tenemos que preparar el estado de situación financiera. El estado de situación financiera se separa en activos y pasivos, ¿cierto? Y a su vez se deben separar en activos corrientes y activos no corrientes, y en pasivos corrientes y pasivos no corrientes, ¿ya? ¿Cuándo son corrientes? Cuando es el mismo criterio del circulante que teníamos antes, es cuando se espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. Aquí cuando hablamos de realizar el activo, por ejemplo, si pensamos en existencias, nadie compra las existencias para tenerlas guardadas porque le gustan, ¿cierto? La idea es que se realicen. ¿Cómo se realizan? Como que el fin último que se requiere es venderlas, o sea, el fin principal. Yo compro mercaderías para venderlas. Ese es lo que debo lograr. Cuando se hace eso, se realizaron. ¿Se entiende? Ese es su objetivo de vida de la existencia. Entonces, cuando se espera que el activo se realice, ya en su ciclo normal de operación, que es en el año, se clasifica en el activo corriente. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Es para venderlo. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes. Al periodo sobre el que se informa, el activo es efectivo o equivalente al efectivo, porque también se considera como activo corriente el dinero, ¿cierto? Y todo lo que es, aparte del dinero y el efectivo equivalente, en realidad todos los activos que yo espero que se realicen dentro del año son activos corrientes, ¿ya? Aquí nombra, ¿cierto?, que el activo y el efectivo equivalente se define en la NIC 7.
A menos que este efectivo se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de 12 meses después del ejercicio sobre el que se informa. Esto se refiere, por ejemplo, chicos, si tenemos depósitos a plazo. Hay gente que tiene el efectivo, tiene mucha cantidad en el banco, pero para no tener la quieta ahí, toma un monto y lo deposita a plazo, pero sigue formando parte del efectivo equivalente, a menos que la empresa en sus políticas indique que eso que depositó a plazo tiene otro objetivo. Y en ese caso, si la empresa lo declara de esa manera, que no es para el efectivo y el efectivo equivalente, o sea, no es para el movimiento normal del negocio dentro del año, sino que a lo mejor es para un proyecto que van a hacer más adelante, no lo pueden considerar efectivo ni efectivo equivalente. ¿Ya? Los pasivos corrientes. Se espera liquidar el pasivo también en su ciclo normal de operación, ¿cierto?, dentro del año. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. El pasivo se debe liquidar dentro de los 12 meses siguientes. Eso es como lo máximo, ¿eh? Porque muchos pasivos que tenemos se deben pagar al mes siguiente. Lo máximo es que si se va a pagar hasta dentro de los 12 meses, eso tiene que ir en pasivo corriente. No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes. O sea, si la persona tiene un pasivo que le tienen que pagar durante el transcurso del año, lo tiene que tener en pasivo corriente, a menos que alguno de esos pasivos, ¿cierto?, la otra parte, ya tenga la intención y lo hayan conversado de adquirir más plazo. Y en ese caso lo tendrá que sacar del pasivo corriente y ponerlo en el no corriente. Lo mismo que veíamos, ¿cierto?, con los depósitos a plazo. Yo puedo tener depósitos a plazo y los voy rescatando o renovando cada 90 días, porque en realidad los tengo para pagar los sueldos, para comprar cosas, ¿cierto? Para hacer alguna cosa dentro del periodo. Y en ese caso, ese depósito a plazo de 90 días forma parte del efectivo o efectivo equivalente o equivalente al efectivo, que es lo mismo, ¿ya? Pero si yo tengo el depósito a plazo en función para un proyecto que quiero hacer y no con la intención de ocuparlo en el periodo, entonces yo, aunque lo tenga 90 días, no lo puedo clasificar como efectivo equivalente. Ya. Entonces, continuamos. ¿Va? Faltaron ahí las clasificaciones del activo no corriente, pero se las digo al tiro. Los activos no corrientes son aquellos que los voy a tener en la empresa más de 12 meses, ¿ya? Por ejemplo, los activos inmovilizados o activos fijos. Eso las empresas no los tiene con el fin de negociar, los tiene con el fin, ¿cierto?, de favorecer la producción y por lo tanto no tiene intención de desprenderse de ellos. Normalmente tienen que tener más de un año de vida útil, generalmente son depreciables, ¿ya? Entonces, esos, cuando tengamos activos de ese tipo, los vamos a clasificar en activos no corrientes. Y los pasivos no corrientes son todos aquellos préstamos que no estemos obligados a pagar dentro del año, que tienen más de un año, ¿cierto? Y que por lo tanto yo los voy a poner en pasivos no corrientes. Ahora, por ejemplo, si tenemos un préstamo a 5 años, tenemos que separarlo, ¿cierto? Y poner la parte que corresponde al primer año en pasivo corriente y la parte de los años que viene la vamos a poner en pasivo no corriente. Y cuando termine el año, volvemos a correr, ¿cierto? A mantener de nuevo un año y lo que va disminuyendo visualmente es el pasivo no corriente, porque va a volver a subir uno al pasivo corriente y así no, siempre vamos a tener el pasivo corriente con el año que hay que pagar. Y el no corriente va a ir disminuyendo. Y dentro de los pasivos, después de los pasivos no corrientes, ¿qué tenemos? Porque en el estado de situación financiera tenemos activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, y también tenemos patrimonio, ¿cierto? Bueno, las cuentas de patrimonio también son pasivos, pero no son pasivos corrientes y no corrientes, sino que son pasivos con el dueño. Los pasivos corrientes y no corrientes son pasivos con terceros. Entonces, cuando tenemos pasivos con los dueños, los vamos a clasificar como patrimonio. Y los patrimonios pueden estar, ¿cierto? Ustedes saben que aumentan al haber y disminuyen al debe. Y eso los vamos a encontrar siempre cuando clasifiquemos el estado de situación financiera. Los vamos a clasificar dentro del total de los pasivos en
la separación, ¿cierto? La tercera separación de este pasivo, que sería el patrimonio. ¿Dudas hasta ahí? Ya, el estado del resultado del periodo y otro No, resultado. ¿Sí? en algunas circulares lo señalan como activo circulante o pasivo circulante. Es que esos son los principios contables generalmente aceptados que están derogados. ¿Ya? Ya. Pero claro, se refiere a lo mismo. El circulante es el que ya aprendió con circulante, tiene que saber que ahora tiene que ponerle corriente. Porque en el principio contable, en las normas anteriores locales que teníamos, el activo se separaba en activo circulante, activo fijo y otros activos. Teníamos 3 separaciones de los activos. Y ahora no, ahora tenemos, en vez del activo circulante, el activo corriente. Y en vez del activo fijo y otros activos, tenemos el activo no corriente. Y acuérdense que había muchas cosas que estaban como otros activos y que a veces no generaban recurso económico. Entonces, cuando se hace esta clasificación, chiquillos, de, de activos corrientes o de activos y de pasivos, la norma nos dice identifique primero si es activo, realmente si es activo, o sea, si cumple la definición, si es capaz, ¿cierto?, de generarnos un beneficio económico en el futuro, si hay certeza, si es medible, o sea, si tiene un valor contable, tiene un documento de respaldo, es medible. ¿Hay algún documento que diga cuál es su valor o se puede establecer con un tasador, etcétera? Entonces les pide, cuando recién parte esto, se hace un inventario de las empresas para revisar los activos si realmente son activos, si son medibles, ¿cierto? O sea, valorizables, si tienen la capacidad de generar un beneficio económico y si los controla la empresa, ¿ya? Y todo esto producto de algo que hicieron en el pasado, ya sea que lo compraron, que lo arrendaron, etcétera. Fíjense que pueden tener activos que no sean de ustedes, que no sea de la propiedad de la empresa, pero si la empresa controla el activo, ¿cierto?, se beneficia con los recursos que entrega y tiene un valor, lo tiene que considerar dentro de sus estados financieros como activo. Entonces, una vez que identifica los activos que realmente cumplen estas condiciones, esta definición de activo, ahí lo reconoce como activo y además lo clasifica si es corriente o es no corriente. Y lo mismo con los pasivos. Tiene que ver si todos los pasivos que tienen su balance, ¿cierto? Todas esas deudas, son deudas vigentes que realmente tiene que pagar. O si ya prescribieron, si ya no las van a pagar, qué sé yo. Entonces, todos los ajustes que hace, porque toman el estado financiero anterior, los van a hacer ajuste a la primera aplicación de las IFRS, de las NIF. Y los va a tirar a resultado, pero un resultado de patrimonio, ¿ya? Entonces ahí desaparecen muchos otros activos que habían antes, ¿ya? Entonces ahora se usa activo corriente y activo no corriente. Y los pasivos que teníamos antes, que era pasivo circulante, pasivo largo plazo, son equivalentes al pasivo corriente y al pasivo no corriente. Y el patrimonio se mantiene. Profe, ¿Sí? esas cuentas que usted dijo que eran activos, pero no eran propiedad de la empresa, pero igual se registra, son las ¿Sí? cuentas por comprar. Son las cuentas. No, por ejemplo, un activo en leasing, pues chiquillo. El activo en leasing no es de la empresa lo está arrendando. Las cuentas ¿Qué por es el cobrar. activo en leasing? ¿No han visto leasing todavía? Ya, el activo en No, leasing profe. es cuando una empresa, por ejemplo, le sale más barato arrendar una máquina con opción de compra que comprarla inmediatamente al contado. Entonces arrienda una máquina, inmediatamente la empieza a usar y la va a pagar a lo mejor en 5, en 6 años, en 10 años, dependiendo del monto de la máquina. Y la reconoce como le está comprando con opción de compra, es un arrendamiento financiero, ¿ya? Entonces financieramente, cuando yo hablo financieramente digo contablemente, la norma me dice que es un activo que yo lo estoy controlando porque me lo dejaron en mi dependencia, yo soy el responsable, tiene un valor porque hay un contrato de por medio, por lo tanto yo lo puedo valorizar por el valor del contrato y me va a generar un beneficio económico, por lo tanto cumple todas las definiciones de activo. La definición de activo no dice que tiene que ser de propiedad de la empresa, dice que la empresa lo debe controlar. Por lo tanto, ese activo financiero, el leasing,
yo lo voy a reconocer como un activo y lo voy a depreciar y voy a tener depreciación acumulada del leasing, obligaciones por leasing porque lo estoy pagando, etc. Cuando termina el periodo, yo tengo la opción de comprarlo. Normalmente se compra porque el saldo final para que te lo traspasen es la última cuota ya de todo el contrato. Entonces, ahí tú lo compras y pasa de activo el leasing a ser un activo fijo normal. Esos son activos ciertos que estamos viendo la definición del activo, o sea, no necesitan ser los dueños, ¿ya? Lo mismo si tienen algún bien en comodato que se los cedieron para que lo usen y les produce un beneficio económico y tiene un valor y es medible, también es un activo. Otra pregunta, ¿alguna duda? Bueno, nos vamos entonces, chicos, a el estado de resultado del periodo y otro resultado integral. Yo los tengo también en impuestos 2 o impuestos 1, o sea, en tributación aplicada 1 o 2, en 2, ¿cierto? 1. Ah, en 1. Ah, entonces no les explico nada más del activo en leasing. Pues tiene otro tratamiento en tributaria distinto. Ya, sigamos. El estado de resultado del periodo y otro resultado integral. Esos son otros estados financieros. ¿Ya? Entonces, en el resultado del periodo va a ir la representación de las transacciones que ocurrieron durante un periodo de tiempo, generalmente un año, y que tienen relación con los conceptos de ingresos y gastos generados en la compañía. Esto lo sacamos, si nosotros miramos el balance de 8 columnas, lo sacamos de donde dice pérdida y ganancia. Con eso sacamos el resultado del periodo. ¿Ya? Mientras que el estado de situación financiera, si miramos el balance de 8 columnas, lo sacamos de activos y pasivos. ¿Se van ubicando? Entonces, de este balance de 8 columnas, vamos a hacer un estado de situación financiera y van a hacer un estado de resultado, que era la primera tarea que les pedí. ¿Se acuerdan? Para las 5 décimas. Ya. Y el otro resultado integral, bueno, este está constituido por partidas de ingresos y gastos, incluyendo ajustes por reclasificaciones, pero que no son reconocidos en utilidad o pérdida, como requieren o permiten nuestras NIF, ¿ya? Estos se reconocen en patrimonio. Como por ejemplo, las reclasificaciones que dice ahí, cuando tengo un activo y yo lo veo y no cumple la definición de activo y lo debo sacar de los activos, yo voy a hacer un ajuste donde disminuyo el activo y abro una cuenta de patrimonio donde va a decir que esto es un gasto. No es un activo, es un gasto. Entonces voy a decir primera aplicación de las NIF contra el activo que disminuye porque no es activo, porque no cumple la definición, ¿cierto? Y esos, hay otros en cambio que a lo mejor el activo está bien y está mal valorizado, entonces aumenta el valor del activo contra la primera, ¿cierto?, aplicación de las NIF, y estos son ajustes que se hacen al patrimonio, no a resultados. Por eso se habla de otro resultado integral, ¿ya? Bueno, luego aquí tenemos el estado de resultado, además se puede hacer por naturaleza y por función. Aquí lo tenemos por naturaleza. Cuando está por naturaleza, no sé si lo tendremos por función más adelante, va a agrupar gastos dentro del resultado de acuerdo con la naturaleza del gasto y no los va a redistribuir atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en la entidad. Este método resulta fácil de aplicar porque no es necesario distribuir los gastos en clasificaciones funcionales. Bueno, esto que, por ejemplo, dice ingresos de actividades ordinarias más otros ingresos. Después dice variación de los inventarios de los productos terminados y en proceso, consumo de materias primas, gastos por beneficios de empleados. Aquí está el detalle, ¿ya? Estos normalmente sirven para las empresas, ¿cierto?, que son productoras. Ese ejemplo, no sé, no, aquí no está funcionando el Gmail, seguramente que tenía un ejemplo. Y en el estado de resultado por función, fíjese que no me detalla el costo de venta. Aquí está directamente el total, costo de venta. Ingresos de actividades ordinarias, menos el costo de ventas, igual ganancia bruta,
más otros ingresos, menos los costos de distribución, menos los gastos de administración, menos otros gastos, ganancia antes de impuestos. Esto es lo más que usamos nosotros. Este es el más normal, el que se usa normalmente en clase. Este otro de acá, esta información tan detallada, la deben tener las empresas que están en función de producir, ¿ya? Donde ellos llevan un sistema de costo, una contabilidad de costo, y igual pueden optar por hacerlo por función y no por naturaleza, ¿ya? Esas son, la normativa les permite a la empresa que haga el estado de resultado como más le convenga a su entidad, a su empresa, ¿ya? Por la información que muestra, ¿ya? Si lo quiere hacer por naturaleza, si es que le conviene lo va a hacer, y si no lo va a hacer por función, donde no va a aparecer el desglose, ¿se fijan? No va a aparecer este desglose y va a decir solamente menos el costo de venta, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia entre el estado de resultado por naturaleza y por función? El detalle. Ya, pero es porque aquí el costo de venta no, fíjense que aquí no existe el costo de venta, porque te está diciendo en el fondo las partidas que forman el costo de venta, ¿ya? Ustedes vieron contabilidad de costos, están viendo costos, materia prima, mano de obra, sí, ¿cierto? Bueno, Sí. ese es lo que está un poco el detalle que ponen ahí. Acá, en cambio, por función solamente ponen el costo total, costo de venta. O sea, cuando ustedes hacen el asiento costo de venta mercadería, cuando venden la mercadería. Es el más que usamos. ¿Verdad que dijo mi compañero que es más detallada la por naturaleza? Sí, porque va el detalle de cómo está formado el costo de venta. Pero no Claro. va la palabra costo de venta, sino que va el detalle de cómo se formó este costo de venta, va partida por partida. Pero a alguna empresa le va a convenir que la competencia tenga acceso a esa información. ¿Se fijan? Ellos la pueden tener interna, ¿para qué la van a hacer así para los demás? Pueden hacerlo así para la interna y afuera pueden usarlo por función. Bueno, ahí de cada empresa está la libertad, la normativa le permite que elijan el que más se adecue a las necesidades de la empresa. Y aquí está la tarea. Clasifique las siguientes situaciones de acuerdo a la NIC 1. 1. ¿Dónde van a clasificar las maquinarias destinadas para la venta? Díganme al tiro ustedes. ¿En cuáles de los estados financieros? En la situación financiera, activo no corriente. ¿Cómo no corriente si es para la venta? ¿Vas a venderlo después de un año? Es que una maquinaria, o No, igual. eso es tengan cuidado con eso, son distractores nomás. Ay, Esto me lo mandaron de Valpo, no lo he hecho yo. Son distractores, pero cuando yo vendo un auto, si lo tengo para vender y vendo autos, esas son existencias, son inventarios, existencias, ¿ya? Cuando lo tengo para producir o para tenerlo en la empresa más de un año y lo voy a depreciar y todo, ahí es activo no corriente. Cuando yo lo tengo para la venta, porque vendo maquinarias, bueno, ahí lo voy a clasificar en estado de situación financiera en activo corriente como inventario, ¿ya? Que es distinto, que hay otra opción que tiene la norma, que cuando tú tienes activo inmovilizado y ya no lo vas a usar para tus procesos productivos, tú puedes poner otros activos que están para la venta y que lo clasificas como corriente, porque lo vas a vender apenas lo puedas vender, lo vas a vender, ¿ya? Pero como aquí no está especificado, asumimos que vende maquinarias y sería inventario. Bueno, y ahí van haciendo los que están acá, ¿ya? Continuemos, si no va a quedar súper largo esto. Bueno, aquí había un video pero este video es porque van a haber cambios, ¿ya? Y van a haber cambios en ese minuto, lo estaban trabajando. Así que si lo pueden ver, lo ven. Listo. Eso es, entonces voy a dejar de